¿Qué tal? Buenos días. España se apunta al envío de carros de combate a Ucrania, arrastrada por la decisión de Alemania, que finalmente cede a las presiones y suelta los famosos tanques Leopard que demandaba ese país, Ucrania. Estados Unidos, por su parte, da vía libre al envío de sus avanzados carros Abrams, los que, sumados a los de Polonia y a los Defender de Alemania, van a suponer un variado concesionario de carros de combate en el escenario de guerra ucraniano. Queda por ver cómo se van a organizar y, sobre todo, cómo van a influir en la guerra contra Rusia. Después de un largo debate que ha dividido a los socios atlánticos, la decisión de Alemania da el impulso definitivo para que España y otros países de la Unión Europea se sumen al envío de estos blindados. España se quedaba sin excusas y sin problemas con la patente alemana de estos vehículos, que le da la última palabra sobre su uso. Mientras, el presidente ucraniano Zelensky trata de limpiar la imagen de su gobierno salpicada por graves casos de corrupción. Hasta 10 altos cargos han sido fulminados en las últimas horas por aceptar presuntos sobornos. La Universidad Complutense de Madrid fue escenario ayer de un episodio muy poco edificante de intolerancia y polarización política. Insultos y gritos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a causa de un reconocimiento de la universidad que ésta recibía junto a otros antiguos alumnos. Enfrente también gritaban, pero en sentido contrario, defensores del derecho de Ayuso a estar allí. Escenas que creíamos superadas tras casi 46 años de democracia, pero que muestran cómo crece un fenómeno ya muy presente en otros países: la polarización política. Hoy vamos a hablar de ello. Y unas imágenes que nos dan frío solo de verlas son de China, donde siguen soportando unas bajísimas temperaturas. En algunas ciudades nunca habían registrado temperaturas tan bajas, y abrir el grifo es simplemente una tarea que requiere un lanzallamas, como ven, o agua hirviendo que pueda descongelar la tubería previamente. Aunque si llegara a estos extremos, en la península también temperaturas muy bajas, y aquí en Canarias notamos que alguien se ha dejado abierta la puerta del invierno. Bueno, vamos con una imagen en directo. Se está produciendo ahora mismo desde las 11 exactamente, hace solo unos minutos, esta comparecencia de la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, informando de los datos de 2022 de violencia machista y del 016. Está previsto que en esta comparecencia analice la situación actual de nuestro país y hable de las políticas que se están llevando a cabo en este sentido. Ya ha dicho que las denuncias el año pasado se han duplicado, y suponemos que hablará también del inicio de este año en el que 6 mujeres han sido ya asesinadas. Es necesaria y prioritaria que lo que se haga adicionalmente es otorgarles no más competencia territorial necesariamente, sino más competencia en violencias machistas. Es decir, que los juzgados de violencia sobre la mujer, que el Gobierno tenía un año para adaptarlos a la competencia de violencia sexual, se comience ya. De manera que incluso este proceso... Bueno, pues a lo largo del día resumiremos esta intervención que estaban viendo en directo de Victoria Rosell. La propia Rosell se felicitaba hace unos días, por cierto, de lo bien que habían funcionado los protocolos de actuación en un caso muy concreto: la presunta violación a una mujer del futbolista Dani Alves. Un protocolo para la atención de posibles casos de violencia sexual en el ocio nocturno. En este caso, el protocolo del Ayuntamiento de Barcelona, del que hoy vamos a darles más detalles. Itziar Pérez, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Bueno, ¿cuáles son los pasos que se deben dar según este protocolo si nos encontramos en una situación de riesgo o en una situación de agresión sexual? Sí, siempre aplicado, ¿no?, a los locales de ocio nocturno y a las discotecas. La víctima, si se siente agredida, pues deberá acudir a los trabajadores o incluso, por ejemplo, al personal de seguridad e intentar localizar a una figura muy importante, y es la figura del responsable de sala, que será el que llevará a cabo todo ese protocolo a continuación. A él se le alerta de que efectivamente pues nos encontramos en una situación de peligro. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues ese responsable de sala llevará a la víctima a un lugar cómodo, apartado, seguro, donde ella incluso se sienta en discreción, que puede contar sin ningún tipo de peligro.
En esa sala, además, el responsable de sala, lo vamos a ver enseguida, le ofrecerá asistencia médica si lo necesita, o incluso también le ofrece la posibilidad de, solo si quiere, pues podrá denunciar el caso ante la policía. Si por ejemplo la víctima se encuentra con mareos o en situación de ansiedad, será el propio responsable de sala el que considere si deberá o no llamar a las emergencias sanitarias o incluso a la policía para denunciar el caso. Lo cierto es que, por lo que hemos sabido, todo ese protocolo justamente se llevó a cabo en esa denuncia ante la posible violación del deportista, del exfutbolista del Barça, Dani Alves, tanto de apartarla en un sitio, permitirle atenderla en un lugar privado, como después ir llamando a los servicios de seguridad. Pero me pregunto, ¿este tipo de protocolos solo allí en Barcelona, solo en Cataluña o también en el resto de España? Sí, el de Cataluña es algo similar al de Barcelona. También recoge incluso, Roberto, la protección de las propias trabajadoras, por ejemplo, como pueden ser las bailarinas o las camareras, pero no, por ahora el Ministerio de Igualdad no ha lanzado ningún protocolo de actuación en este sentido, pero sí que tenemos un código internacional que viene del Reino Unido, y es este que vamos a mostrarles enseguida. La víctima se acercará a la barra y preguntará por Ángela. De una forma discreta, pues intentar hacer ver que estamos corriendo algún tipo de peligro. Como decimos, no solo los responsables de sala, también los trabajadores, como pueden ser los camareros, los guardarropas, tienen su responsabilidad en este protocolo de actuación. Lo decía así el presidente de la patronal catalana de ocio nocturno, Joaquín Boada. Este distintivo internacional además da formación no únicamente al personal de seguridad, sino también al disc-jockey, que tiene una visión privilegiada de toda la pista de baile, luego de los camareros, que son los primeros que pueden detectar un caso de sumisión química por introducción de droga en la bebida, guardarropía, porque son las penúltimas personas que ven marchar del lugar a una persona que puede estar afectada por drogas, y se evita con esto una posible agresión sexual. Sobre este caso, la última hora es que Dani Alves refuerza su defensa y contrata al prestigioso penalista Cristóbal Martel. Martel, por cierto, es canario y es uno de los abogados más reputados en Barcelona. Su bufete ha representado al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y a su familia en la causa de presunta corrupción que tiene en sus manos la Audiencia Nacional. También al futbolista Leo Messi en su litigio por fraude fiscal, además de otros muchos casos vinculados con delitos económicos. Bueno, ya hace apenas una hora, noticia de última hora, se ha conocido que la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 74 años en Miranda de Ebro, esto es en Burgos, por el envío de cartas con explosivos al presidente del gobierno, a las embajadas de Ucrania, Estados Unidos y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, entre otros destinatarios, entre noviembre y diciembre de 2022. Se trata del único sospechoso de los envíos, según fuentes policiales y jurídicas. ¿Se acuerdan que se sospechaba de Rusia? Bueno, pues al final la policía apunta a Miranda de Ebro. Y la Comisión Europea ha valorado este martes que Ucrania combata la corrupción tras el cese de una decena de gobernadores, viceministros e incluso un asesor presidencial, tras varios escándalos sobre las ayudas prestadas por Occidente. Los altos cargos están acusados de traficar o de recibir sobornos y desviar hasta $400.000 en contratos para la compra, por ejemplo, de generadores de electricidad y otros equipamientos, además de pagar de más a ciertos proveedores de alimentos para la manutención de los soldados. El propio fiscal general llegó a irse de vacaciones a Marbella ante la prohibición a los funcionarios ucranianos de salir del país. La corrupción ha sido históricamente un mal endémico en Ucrania desde antes de la guerra. Ocupaba el puesto 122 de los 180 países más corruptos del mundo, solo superado en Europa por Rusia. Bueno, puede que detrás de esta drástica decisión esté la presión de los aliados justo antes de enviar una importantísima remesa de ayuda a Ucrania, en la que se incluirán, ya está confirmado, los famosos tanques Leopard. Alemania era quien se resistía, pero la presión de sus socios y el compromiso de Estados Unidos de enviar también sus tanques le ha obligado a abrir la mano. Pero atención, porque la decisión deja sin excusas a España, que también enviará sus propios carros de combate. Tras las duras críticas de este martes del primer ministro polaco, los alemanes se están demorando, eludiendo, actuando de una manera difícil de entender. Vemos claramente que no quieren ayudar a Ucrania a defenderse. Alemania termina cediendo a las presiones y suministrará sus potentes tanques Leopards al ejército de Kiev. Además, Berlín autorizará las peticiones de otros países para enviar los suyos, como ya ha solicitado Polonia.
España anuncia que irá en consonancia con el resto de aliados. Nosotros siempre hemos defendido que tenemos que ir de la mano todos los países en esta cuestión. Vamos a ver exactamente en qué se sustancia esta decisión. Falta coordinar ahora el número de unidades que serán enviadas desde Europa al conflicto. Alemania cuenta con más de 500 vehículos, le sigue Grecia con 353 carros de combate. España se sitúa en el tercer lugar con más Leopards en activo con 327. Los analistas sostienen que harían falta 100 tanques para que tengan un efecto significativo en la guerra. Ucrania reclama no menos de 300. Zelensky pide celeridad en las decisiones. Agradezco a los que nos apoyan, pero las discusiones deben concluir con decisiones para fortalecer nuestra defensa contra los terroristas. Los aliados tienen el número requerido de tanques que necesitamos, apunta el presidente ucraniano. A los carros de combate alemanes se les podría unir los estadounidenses. Washington estaría dispuesto a enviar tanques Abrams, una decisión que podría ser confirmada este mismo miércoles. Envíos que no han sentado nada bien en Rusia. Su embajador en Estados Unidos ha amenazado este martes con la destrucción de los tanques estadounidenses y alemanes si finalmente son suministrados a Ucrania. Bueno, hablamos con Juanjo Fernández, analista militar, colaborador de este programa. ¿Qué tal, Juanjo? Buenos días. Muy buenos días, Roberto. Bueno, te llevaste la porra, ¿eh? Dijiste que iban a enviar los Leo para el final y mira, no solo mandan los alemanes, los polacos, también los españoles ya. Bueno, como decía el otro día, la situación, Polonia había forzado mucho la máquina y realmente si se quiere que la guerra no se convierta en algo enquistado y que se estanque en una parte de Ucrania ocupada y otra parte no ocupada por Rusia, hay que hacer algo. Y ese algo pasa por una ofensiva. Y esa ofensiva pasa porque se les envíe material acorazado. Claro, oye, España va a enviar también los suyos. ¿Son los mismos tanques los que van a enviar todos, los más sofisticados, los Leopard 2? A ver, España tiene dos tipos de Leopard 2, que son los A4 y los Leopardo 2E. Los Leopard A4 son modelos que vinieron cedidos hace ya 2 décadas a España, más de 2 décadas, y eran al principio cedidos y son modelos alemanes tal cual. Eran de hecho modelos de segunda mano, por así decirlo, que eran excedentes que ya habían sido usados por el ejército alemán. El A4 es un modelo que en Europa está muy extendido y los alemanes también tienen almacenados. Luego España tiene los Leopardo 2E. Los Leopardo 2E es una versión española que está a caballo entre la A6 y la A7 alemana, que son de las más modernas y de las más potentes. Esos dudo mucho, vamos, estoy convencido de que no se van a enviar. Se van a enviar, se deberían enviar del entorno, algunos o parte, los que estén en mejor estado de esos 50 Leopard A4 que se encuentran almacenados. Claro. Bueno, están los Leopard en sus varias versiones. Los que tenga Ucrania de la época rusa, que tenga allí. Los Defender ingleses, los Abrams americanos. La verdad es que antes decíamos que vaya concesionario, pero es que claro, cada uno de estos tanques tiene un sistema de manejo distinto y tendrá que tener pues un entrenamiento distinto, un adiestramiento distinto, ¿no? Para quienes los lleven. Tienes toda la razón y de hecho Ucrania se está convirtiendo en el parque con mayor variedad de material militar del mundo, desde luego. Por eso es también importante que el material que se envíe, en el caso concreto de los carros de combate, se haga en un número suficiente. Porque, por ejemplo, el envío británico de los Challenger son carros de combate Challenger 2. Esos Challenger 2 se van a enviar 14 unidades. Es un carro de combate, además, muy particular, con muchas diferencias de los demás. 14 unidades no significan prácticamente nada a nivel práctico, es decir, a nivel táctico, a nivel operacional, pueden suponer incluso más una desventaja que una ventaja, o sea, generar un perjuicio por lo que complican la cadena logística, pero sin embargo sí es verdad que tienen un significado político muy grande. Entonces hay que diferenciar el significado político de los envíos de armas del significado táctico, del significado militar. Digamos, los envíos de carros de combate son importantes siempre en cuanto a mensaje político, pero también tienen que ir en un número suficiente para que tengan relevancia táctica o relevancia militar. Bueno, pues veremos qué es lo que pasa y cuándo llegan finalmente estas unidades de tanque. Juanjo, un placer, como siempre, gracias.
Venga, a vosotros un abrazo a todo el equipo. Bueno, de vuelta a nuestro país. Ayer el Congreso retomaba su actividad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció para dar cuenta de los últimos acuerdos adoptados en el Consejo Europeo y esbozar su estrategia para los próximos meses. La Cámara también convalidó el decreto anticrisis que incluye la rebaja del IVA en alimentos básicos o el cheque de 200 euros para rentas bajas. Medidas aprobadas la misma semana que el Ejecutivo criticaba a las grandes distribuidoras. Escaños, por favor. Solicitada por la señora Gamarra. Porque la ministra de Derechos Sociales ha acusado a los empresarios, concretamente a uno, ha señalado a Juan Roig, el presidente de Mercadona, de ser un capitalista despiadado. Tras la polémica creada, su compañero de partido en el Congreso, Pablo Echenique, proponía ayer fijar el precio de una cesta básica y más ayudas para el pequeño comercio. Acto de partido de Unidas Podemos en Zaragoza el sábado pasado para apoyar a los candidatos de las próximas elecciones y Belarra, secretaria general, arremete contra el presidente de Mercadona. Es indecente que el señor Juan Roig se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Su compañero y portavoz del partido en el Congreso se suma también a las críticas contra el empresario. No podemos permitir que el capitalismo despiadado del señor Juan Roig y de otros magnates de la alimentación sea quien decida qué pueden comer las familias y qué no. El presidente de Mercadona se defendía así ayer de las acusaciones. Somos los que junto a los directivos y los empresarios generamos riqueza y bienestar. Si después los que les toca gestionarla lo saben hacer, pues hay riqueza para todos. Las declaraciones de Unidas Podemos no han gustado a sus socios socialistas. La ministra Pilar Alegría les ha pedido prudencia verbal. Creo que es importante también en el ámbito de la política ser mesurado en las palabras. Y la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, mostró su apoyo a los empresarios. El Gobierno valora muy positivamente a todo el sector económico y empresarial de nuestro país. La portavoz del Partido Popular en el Congreso ha pedido que dejen los señalamientos y se centren en las medidas. El Gobierno debiera de respetar un poco más, no solo al resto de los poderes, sino también a aquellos que trabajan por nuestro país y levantan a nuestro país desde el ámbito empresarial. Pablo Echenique respondió que están dispuestos a hacer una selección de su lenguaje si los socialistas aceptan topar los precios de los alimentos básicos en la cesta de la compra. Bueno, ¿y cómo ha sentado esto entre los distribuidores? Hablamos con Alonso Fernández, secretario general de ASUICAN, la Asociación Canaria de Distribuidores. ¿Qué tal, Alonso? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Alonso, no le voy a pedir las cuentas de Mercadona ni mucho menos, pero sí una estimación aproximada del beneficio que suelen tener, del margen de beneficio que suelen tener los grandes supermercados de cada 100 euros que venden, cada 100 euros que facturan. Las cuentas en cualquier caso están disponibles en el mismo Google, es decir, las memorias se publican, por tanto es de libre acceso para cualquier ciudadano que nos esté oyendo y quiera ver cuál es la realidad de la situación. Lo cierto es que en el sector nuestro, el sector de la alimentación, es el que menos margen operativo tiene dentro de cualquier otra actividad comercial. Realmente, y contestando un poco a su pregunta, en relación con cada euro vendido no llega a los 2 céntimos el beneficio generado. Claro, o sea que ustedes para tener beneficio, en general lo que tienen que tener es mucha venta, vender gran cantidad. Claro, el negocio de la alimentación, el de la distribución alimentaria en general, se mueve a través de grandes volúmenes de comercialización de productos, entre otras cosas porque lo que se está vendiendo es un producto de alimentación, que es un producto de necesidad, es un producto que no puede ser elevado sus precios y no permitirá a la población que se alimente. Y además, entre otras cosas, también el sector es un sector con una competencia altísima, lo que hace es que cuando yo no quiera comprar porque el precio no me parece correcto, pues pueda simplemente cruzando de hacer acceder a otro. Entonces los márgenes se tratan, en este caso, de márgenes en función a los grandes volúmenes de movimientos de mercancía. Bueno, esta pregunta ya se la he hecho en alguna otra ocasión, pero bueno, a raíz de las palabras de la ministra se la vuelvo a hacer. ¿El hecho de que la inflación haga que suban los precios quiere decir que ustedes están ganando también más dinero? Yo quiero entender, nosotros creemos entender todas estas posiciones
de una parte del gobierno, una parte pequeña del gobierno, por calentar una situación preelectoral y por una cuestión de campaña política con gravísimos riesgos, ¿no? Riesgos tan importantes como enfrentar a la población y enfrentar a los empresarios, y en este caso concreto ahora nos ha tocado el turno al sector de la alimentación, pero esto viene siendo continuo, estos ataques. Realmente al final, y en palabras de otras personas, es el sector empresarial el que genera riqueza conjuntamente con el trabajo de sus trabajadores. Esa es la parte importante, es la parte honda de este asunto. Aquí cuando hablamos de la inflación, que indudablemente es importante, tenemos que tener en cuenta muchísimos aspectos. Y en este caso, el caso de la inflación, la que estamos viviendo en este periodo, desde el 2021, no es una cuestión de este año pasado ni de este, sino desde el 2021, que fue cuando se inició, viene provocada por el incremento de los costes de las materias primas en origen. Básicamente en el año 21, por el incremento que casi cuadruplicó los costes de energías y carburantes, como también en el año 22 por la importante sequía que ha padecido nuestro país y el resto de Europa, además de la guerra en la que nos encontramos inmersos. Por tanto, hablamos de una inflación de costes, no una inflación de demanda. Pues Alonso, muchas gracias por habernos atendido una vez más. Buenos días. A ustedes, muy buenos días. Muchas gracias por tener en cuenta nuestra opinión. Gracias. Bueno, vamos a cambiar de asunto y de país. Nos vamos a Estados Unidos, donde allí de lo que se habla últimamente es de todos los papeles que se llevan los que abandonan la presidencia de Estados Unidos. Pasó con Trump, pasó con el ahora presidente Biden, pasó con el ex vicepresidente Mike Pence de este país, al que está viviendo algo parecido a lo de los dos anteriores. En su casa han sido descubiertos documentos clasificados. Según su abogado, él mismo los entregó al FBI después de notificar que estaban en su posesión. Su abogado ha explicado que por precaución Pence revisó todo lo que tenía almacenado. En Perú, la presidenta Dina Boluarte recula en su postura, pide una tregua nacional ante una nueva movilización en Lima. Llamo a mi querida patria a una tregua nacional para poder entablar las mesas de diálogo. Bueno, pero estas palabras, lejos de calmar los ánimos, pues han provocado nuevas manifestaciones. Los manifestantes antigubernamentales vuelven a la carga y los enfrentamientos con la policía se repiten por todo el país. En Lima, la policía llegó a utilizar gases lacrimógenos para dispersar a un grupo que trataba de bloquear el Congreso. Boluarte respalda a la policía y atribuye el caos a la acción de los radicales. En medio de fuertes tensiones diplomáticas entre la República Democrática del Congo y Ruanda, se produce también el ataque de un avión de combate congoleño casi alcanzado por un misil ruandés. Van a ver el momento. Bueno, por los pelos se escapa la aeronave, como ven, del proyectil que violó el espacio aéreo congoleño, por lo que acusan a Ruanda de llevar a cabo un acto de guerra. Es la enésima disputa entre estos dos países envueltos en la insurgencia rebelde y la denuncia de la ONU a Ruanda por financiar la guerrilla al este del Congo. La Comisión Europea ha planteado apostar por operaciones conjuntas para agilizar las deportaciones de migrantes llegados irregularmente. Se trata de una propuesta que tendrán que analizar los ministros de Interior de los 27 la próxima semana. La falta de colaboración por parte de los países de origen o de tránsito es uno de los principales obstáculos para llevar a cabo estos retornos. Bueno, un problema global, no solo lo tenemos aquí en Europa. En México, por ejemplo, conocemos la historia de Julia, la madre de las 3 niñas abandonadas por traficantes en el río Bravo y rescatadas posteriormente por las autoridades. Bueno, pues se ha entregado finalmente a la policía después de varias semanas escondidas por miedo a ser deportada. Solicita asilo junto a sus 3 hijas y pide no ser devuelta a Salvador.
Hace unas semanas, Ángela intentó cruzar la frontera a Estados Unidos junto con sus 3 hijas, pero fue engañada por los coyotes. Le prometieron que primero pasarían a las menores, pero lo cierto es que se llevaron el dinero que la madre pagó por ello y las dejaron así, completamente solas y en medio de la nada. Rescatadas gracias a los agentes migratorios que actúan en la frontera, ahora permanecen en un albergue. Hasta allí se dirigió su madre. La respuesta: tenía que entregarme a migración, que tenía que entregarme para que me dieran las niñas. Pero denuncia, una vez allí no le dan ninguna solución y ya van más de 72 horas sin poder ver ni hablar con sus hijas. Su último recurso, una petición al presidente mexicano. Pues primeramente que se ponga pues en mi lugar como padre, pues como ser humano, y que me dé esa oportunidad nada más de que mis hijas puedan tener un futuro mejor. Se lo merecen mis niñas por todo lo que han sufrido. Y es que recordemos, madre e hijas huyen de El Salvador debido a la violencia sexual que sufren allí tanto la primogénita como las menores. La Organización Internacional para las Migraciones denuncia que 321 personas murieron o desaparecieron en el Caribe durante 2022, tratando de salir de su país. Es la cifra más alta desde que se puso en marcha el proyecto Migrantes Desaparecidos. La mayoría procedían de Haití, Cuba, República Dominicana y Venezuela. La organización alerta de que el número muestra un drástico aumento en comparación con los datos de 2021, cuando se registraron 180 muertos y desaparecidos en la misma zona. Ahí pueden ver, por ejemplo, una de las embarcaciones localizadas en esa zona del Caribe hasta los topes de migrantes en ese momento en que son rescatados. Y tras 2 años sin embajador de España en Venezuela, este martes Nicolás Maduro recibió las cartas credenciales del nuevo embajador, Ramón Santos. Santos viene a ocupar un puesto vacante desde 2020, cuando España retiró a Jesús Silva, acusado por Maduro de facilitar la salida del país de Leopoldo López, un opositor venezolano. Una de sus primeras acciones ha sido la mediación para que el exministro chavista Miguel Rodríguez Torres, acusado de rebelión, sea excarcelado y se refugie aquí en nuestro país. Bueno, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha jugado un papel muy importante en esta mediación de carácter humanitario para que se produzca la liberación de una persona que llevaba en la cárcel desde el año 2018. Una pausa y volvemos con más asuntos que les interesan, no tardamos. Las tensiones aumentan en Cisjordania, donde el ejército israelí realiza incursiones nocturnas casi a diario para efectuar detenciones y aplastar la limitada resistencia palestina. El sábado, un palestino fue asesinado a tiros. Es el último incidente violento que surge en el número de muertos por las tropas hebreas en este mes, que aumentó a 18, incluidos 4 niños. Los palestinos y los grupos de derechos humanos acusan a Israel de emplear una violencia excesiva contra los palestinos. Son imágenes de un campamento beduino situado en la zona ocupada. Bandera en mano, tratan de evitar la demolición de la aldea. Este pueblo es la clave para la paz en Oriente Medio. Si desaparece, Cisjordania se dividirá, dice Eid Jajali, jefe del campamento. Desalojarlos forma parte del plan del gobierno de Netanyahu para vaciar la zona de cualquier presencia palestina. No conozco ninguna ley que permita esta barbarie. En términos de humanidad, dignidad o lógica, ¿cómo puede cualquier ocupación desalojar a la gente de esta manera? Relata Youssef, asentado en esta tierra desde 1952. Formado por un grupo de chozas de hojalata y madera, el pueblo da cobijo a 180 personas y cuenta con una escuela financiada por la Unión Europea. Canal Mar no es el único territorio que Israel quiere borrar del mapa. La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras denuncia el plan de Netanyahu de desalojar a más de 1000 residentes palestinos en la zona de Masafer Yatta.
¿Dónde van a ir todas estas familias? Es completamente inaceptable, se pregunta este residente en Yatta y director del colegio, incluido el derribo de sus viviendas para convertir el área en un campo de tiro y maniobras para su ejército. Las medidas de presión se han intensificado en los últimos meses, afectando a la libertad de movimiento de los residentes, su salud mental y su capacidad para acceder a servicios básicos, incluida la atención médica. Bueno, es una de las situaciones, de las historias protagonizadas por palestinos, que en este caso son víctimas, que tratan de evitar ese desplazamiento por parte del gobierno de Israel. Vamos a hablar más de este asunto. David Cantero es coordinador general de Médicos Sin Fronteras en los territorios palestinos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Roberto, ¿cómo estáis? David, cuéntanos, ¿qué labor desempeña Médicos Sin Fronteras en esta zona, en Cisjordania, en los territorios ocupados? Bueno, en esta zona precisamente de Masafer Yatta, de la que estabais contando ahora en el noticiero, nosotros estamos proveyendo de servicios de salud primaria a través de clínicas móviles en 3 puntos diferentes de la zona, haciendo que la población tenga acceso a sobre todo, básicamente, niños, mujeres y pacientes crónicos, como digo, a todos los servicios de salud primaria y haciendo mucha hincapié en servicios de salud sexual y reproductiva y, sobre todo, en salud mental, ¿no? Ya que, como bien habéis explicado, están básicamente sufriendo un acoso y un hostigamiento constante y viven, yo diría, que en una incertidumbre y en un miedo diario, en un miedo constante. Claro, en teoría estarían dentro de territorio también gestionado por Israel, pero no tienen, digamos, la cobertura de los servicios que ofrece a cualquier ciudadano israelí, por ejemplo, su Estado. Sí, estos palestinos están en lo que se llama Área C, que, como bien decíais, sí, está bajo la responsabilidad, en este caso, de las autoridades israelitas, pero sí tienen acceso a unos servicios muy básicos, ¿no? Pero además, sobre todo, porque desde mayo del año pasado, cuando la Corte Superior de Justicia israelí básicamente eliminó todas las barreras legales que había para precisamente seguir adelante con este plan de desalojo, ¿no? Y desde entonces esas medidas restrictivas se han incrementado brutalmente, ¿no? Entonces están siendo testigos de demoliciones constantes y repetidas de sus casas, de sus escuelas, destrucciones de tanques de agua, de pozos, restricciones de movimiento muy fuertes. Se han instalado puntos de control o checkpoints que no les permiten en todo momento salir o acceder a su residencia, ¿no? Y esto, como decíais, tiene un impacto gravísimo en esa libertad de movimiento, acceso a todo tipo de servicios básicos, entre ellos, sobre todo, a la salud médica, ¿no? Claro. ¿Qué alternativas se les da a estas personas, David? Es decir, si se destruye el pueblo donde se encuentran, ¿a dónde se les traslada? ¿Están quizá en unas condiciones mejores? ¿O a dónde van? ¿La alternativa es mejor o no? Bueno, yo creo que esa pregunta hay que hacérselo a ellos mismos, pero lo que está claro es que la respuesta que ellos siempre dan, como hemos podido ver en los testimonios, es que esas son sus casas, esas son sus tierras, ahí están sus animales, con lo cual ellos no quieren ir a ningún otro lugar. Ese es su modus vivendi, ellos quieren quedarse ahí. Claro, su pueblo, y no están, por mucho que le den una alternativa, lo que no quieren es dejarlo, lógicamente. Claro, me imagino, David, que esta provisionalidad impide a lo mejor el establecer una serie de servicios estables y que puedan perdurar en el tiempo, ¿no? Claro, y eso es clave porque, como os comentaba, ha habido una demolición no solo de las casas, sino también de las escuelas, ¿no? Entonces ha habido muchos de estas estructuras, a veces permanentes o semipermanentes, financiadas en muchos casos por la cooperación internacional, y diferentes estados y diferentes organizaciones se ven afectadas, son demolidas, son retiradas, ¿no? Entonces, evidentemente, invertir tiene un altísimo riesgo, ¿no? Y ninguno de estos palestinos obtienen realmente permisos para poder construir. Bueno, pues queríamos hablar de esta situación oculta, a lo mejor últimamente por otros acontecimientos más globales que están llamando más la atención, pero que continúa ahí en esa labor que está realizando esta ONG. Muchas gracias, David. A ustedes por el interés. Bueno, pues esta es la situación ahora, a día de hoy, en esa zona de Cisjordania gestionada por Israel y donde vemos que a veces este tipo de noticias no salen a la luz
oculta seguramente por otras más llamativas. Hoy hemos querido hacerlo. Bueno, el foco mediático ha estado también desde ayer en la Universidad Complutense de Madrid, donde se daba esta situación tan poco edificante. Vean. Bueno, estudiantes que se gritaban unos a otros, empujones al entrar a Ayuso, insultos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, mezclado con los aplausos de los partidarios de que estuviese en ese lugar. Allí había acudido porque había sido reconocida como alumna ilustre, junto a otros reconocimientos de exalumnos de esa universidad que ocupan un puesto de profesionalidad destacada, en este caso ella. Entre las protestas estaba la de la alumna premiada mejor de su promoción. Estoy orgullosa de ser complutense y hoy es un día de luto, ¿vale? Porque nos han tirado por tierra. Le doy la enhorabuena a los profesores que han venido aquí con un par cuando no querían. Pero nuevamente he defendido ser una más. Por eso lamento que a veces esto tiña eventos tan importantes como estos para alumnos como Elisa, que se lo merecen todo y que sus familias y todas las familias de los demás premiados hoy se ven a veces en situaciones de tanta tirantez. La verdad es que habíamos creído haber conquistado un espacio de tolerancia con la llegada de la democracia en nuestro país después de tanto tiempo, pero hay situaciones como estas que nos hacen preguntarnos por qué está pasando, a qué se debe esta polarización política tan extrema. Hablamos con Luis Milleres, sociólogo del CSIC. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Gracias por atendernos, Luis. Oye, hubo un momento en que se habló de crispación, estaba muy de moda esta palabra. No sé si esto es lo mismo o es, digamos, un nivel de crispación ya superado y que entramos ya en la polarización directa. Bueno, es distinto. La polarización es algo más de fondo. En la polarización tenemos varios elementos y alguno pues es la confrontación extrema y la crispación, ¿no? Pero la polarización tiene sobre todo que ver con una mayor diferencia entre las distintas partes y sobre todo con un enfrentamiento entre el ellos y el nosotros, ¿no? Tanto este evento que acabamos de ver como otros que vamos a ver a lo largo de este año son eventos en los cuales simplemente tú defines quiénes son los míos, quiénes son los otros y a partir de ahí se produce toda la confrontación. Es decir, es una cuestión de identidad, ya no es una cuestión de ideas, una cuestión de motivos, una cuestión de razones, es una cuestión simplemente de los míos y los que están enfrente. Claro, Luis, pero simpatías políticas, ideales, afiliación a uno u otro grupo ha habido siempre. ¿Qué diferencia esta etapa de esa otra forma de entender la política en este caso? Bueno, no solamente la ha habido siempre, sino que ojalá siga habiendo. Debe haberla, claro. Efectivamente. Es decir, una cuestión es que tengamos diferencias y además, pues quizá anticipándote alguna pregunta, o sea, la solución a esta situación en la que estamos ahora no es que todos pensemos igual, ni mucho menos, esto sería horrible, sino que exista un mayor respeto y una mayor voluntad por convivir entre diferentes. Ese es el reto, ¿no? El reto es que tú puedes no estar nada de acuerdo con la política de la presidenta de tu comunidad autónoma, pero desde luego probablemente no tienes motivos para llamarla asesina. Desde luego no lo había ayer. Y al contrario, en otros momentos tampoco hay motivos para llamar a alguien como un usurpador de la democracia o un dictador, etcétera, ¿no? O sea, esa es la línea roja que no se debería cruzar y es la que estamos cruzando. Confrontación toda, diversidad, debate, lo necesitamos. Ahora, cuando cruzas la línea de simplemente por quién es, tacharlo de deshumanizarlo y tacharlo de algo que realmente no tiene ningún motivo, ahí es donde tenemos un problema. ¿Dónde están las razones o de las muchas razones que puede haber, cuáles destacarías tú para haber llegado a este punto? Bueno, pues hay razones de largo plazo y razones de corto. Es decir, en el largo plazo, en todos los países occidentales está pasando esto probablemente desde comienzos de este siglo. Hay una mayor diferencia ideológica, hay nuevas formaciones políticas que se sitúan en los extremos, pero más a corto plazo lo que estamos teniendo en España desde hace unos cuantos años y vamos a seguir teniéndolo sobre todo en es una sucesión de elecciones
que producen una mayor polarización. Es decir, lo que estamos viendo ahora mismo es solamente el comienzo de un año que va a ir en aumento porque ya tenemos más que demostrado que el objetivo fundamental de la polarización es movilizar los tuyos y en la medida de lo posible movilizar a los otros. Por lo cual, los partidos políticos son los responsables de la polarización y lo hacen con un objetivo muy específico, que es movilizar a sus bases. Entonces, desde el año 14-15 estamos en una situación en España de casi campaña electoral continua y cada elección, incluso las autonómicas, municipales, son entendidas en clave nacional y este año desde luego va a ser pues un pico que no sé si después bajará, pero desde luego estamos metidos en esa campaña electoral continua que produce polarización. No, desde luego, Luis, si la solución pasa por pedir moderación ahora en año de elecciones a los líderes políticos, la verdad es que la cosa no se presenta muy bien. Ha sido un placer, Luis, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues así está, esta situación de polarización política y estas perspectivas de este experto, que este año de elecciones no son nada buenos. Llega enseguida Ponte al Día, al término de este programa. Wendy, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, nosotros como siempre en este compromiso, en este espacio de avanzarles los contenidos que vamos a tener en nuestro programa de hoy. En Ponte al Día vamos a poner el foco en la situación que se está viviendo en el Hospital Insular, en la isla de Gran Canaria. Lo cierto es que en estas últimas semanas han recibido bastantes pacientes, un número significativo de pacientes, y es por ello que el sindicato de enfermería, SATSE, pues anuncia que el servicio de urgencia está colapsado, que es insostenible. ¿Por qué se produce esto? Y sobre todo, ¿cómo afecta a la calidad asistencial y a los pacientes? Vamos a abordar este asunto con expertos, con voces autorizadas, pero más temas que vamos a abordar hoy, Pedro. Sí, por supuesto, como por ejemplo el número de renuncias a herencias en Canarias, que está al alza. Fíjense que en tan solo 6 meses se produjeron más de 1.100 renuncias a algo más de 6.000 herencias. ¿Qué alternativas hay? ¿Qué opciones existen para que no tengamos que renunciar a nuestro legítimo derecho? Pues quédense con nosotros, porque enseguida va a estar aquí un abogado experto en la materia que nos va a dar todas las claves. Así que nada, si quieren saber más, quédense con nosotros, porque ya mismo a las 12 en punto comienza aquí en Televisión Canaria Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, vamos a conocer la lista completa de los nominados a los Oscars de este año, unos premios que se entregarán en una gala que se celebrará el 12 de marzo. Estos son: la edición número 95 de los galardones de la Academia de Hollywood ya tiene a sus nominados. Al frente tenemos a Todo a la vez en todas partes con 11 candidaturas, mientras que en la segunda posición hay un empate entre Sin novedad en el frente y Almas en pena en Inisherin, ya que ambas películas aspiran a 9 galardones. Elvis se ha quedado en 8 nominaciones y Los Fabelman de Spielberg en 7. Entre las sorpresas destaca que El Triángulo de la Tristeza se haya colado finalmente tanto en la categoría de Mejor Película como en la de Mejor Dirección. Este año el consuelo español es gracias a la hispano-cubana Ana de Armas, que hace historia con su nominación por Blondie, la película sobre Marilyn Monroe. Solo una actriz española había estado nominada anteriormente al Oscar en la categoría de Mejor Actriz. Fue Penélope Cruz, que no pudo llevarse nunca la estatuilla. Ana de Armas ya ha agradecido en redes lo que ha denominado como un sueño, pero tendrá que pelearle el galardón a rivales tan potentes como Kate Blanchett o Michelle Yeoh. En la categoría de Mejor Actor, los grandes favoritos son Colin Farrell por Las almas en pena de Inisherin y Brendan Fraser por su actuación en La ballena. Ahora habrá que esperar hasta el 12 de marzo para conocer quiénes serán los grandes triunfadores de esta edición de los Oscar. Bueno, vamos ya con la previsión del tiempo y algunos otros fenómenos que nos están rondando con Antonio Cárdenas. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Roberto? Buenos días. Bueno, vamos a comenzar con frío, ¿eh? Sí. Bueno, en el reino del frío, en la Antártida. En la Antártida, donde hemos visto cómo se ha desprendido un iceberg del tamaño, bueno, los titulares dicen del tamaño de Londres, vamos a hablar de unos 1.500, más de 1.500 kilómetros cuadrados, pero si lo traemos a lo canario, es del tamaño de la isla completa de Gran Canaria. O sea, este trocito, gran trozo de iceberg que se está desprendiendo, este es el timelapse captado desde los satélites, es del tamaño completo de la isla de Gran Canaria. Imagínate la isla completa. Bueno, mira, la isleta allá arriba se ve ya casi. Exacto. Ahora está navegando, bueno, poco a poco, navegando por el mar de Weddell. Esto está en ese extremo de la isla, bueno, del continente antártico que llaman plataforma de Brunt.
Mar de Weddell, muy cerca también de esa zona sur del continente americano. Bueno, pues allí se ha desprendido y no es la primera vez que ocurre esto. En 2021 ya ocurrió algo parecido con una plataforma de hielo un poco menor. Y ojo, para los escépticos del cambio climático, efectivamente esto no se debe al cambio climático, porque no todo se debe al cambio climático. Esto no se debe. Hay otras regiones de la Antártida que sí que están afectadas, este en concreto no. Y esta zona, además de la Antártida, está continuamente monitorizada por un montón de satélites y saben perfectamente que esto iba a ocurrir tarde o temprano. Fíjate esa grieta que es la que después da paso a desprendimientos de iceberg o de icebergs como ese que hemos visto. Bueno, vamos a irnos a otro rincón del mundo donde están pasando muchísimo frío, Roberto, lo hemos visto estos días, incluso aquí en Atlántico Noticias, en China. Mira qué buena excusa para no hacer deporte, esa bicicleta congelada en las calles de China. Bueno, aparte de la broma, aquí están sufriendo temperaturas en el norte de China históricas, hasta 40 o incluso 50 grados bajo cero, y fíjate esta fórmula de hacer que el suministro de agua no se congele, incluso dándole fuego o estos baños de agua caliente para que el agua siga corriendo por estas zonas que se han quedado... 50 grados bajo cero, que circule el agua, es bastante difícil. Bueno, pues ahí lo están intentando. Bueno, esto es China, pero también en Japón están sufriendo un frente de frío muy grande. Ya hablamos hace unas semanas aquí en Atlántico Noticias de que Japón es uno de los países del mundo donde más nieva y más superficie de nieve hay cubierta durante el año. Fíjate, en las calles, en ciudades tan importantes como Kioto, se ha interrumpido el tráfico ferroviario, esos trenes bala, ese Shinkansen no está circulando en algunos casos por culpa de la nieve, también el tráfico en las carreteras y bueno, mucha gente afectada, hasta 3.000 personas que no han podido viajar en esos trenes a lo largo de la isla de Japón. Y de aquí nos venimos ya a España, Roberto, porque también ha nevado, hay una borrasca circulando por el Mediterráneo dando la lata y fíjate, creando imágenes de nieve como esta que estamos viendo en las cumbres de Málaga, a muy pocos kilómetros, fíjate, Cero Amijas, esto es superficie cubierta en este caso por granizo, a muy pocos kilómetros de la costa, también ha pasado en Barcelona, en esta zona levantina, bueno, y también ha nevado recientemente, algo que nos puede llamar la atención en este país que tú dices, ¿esto dónde es? ¿Esto es Alemania? ¿Esto es Finlandia? No, esto es Argelia. Bueno, las cumbres del Atlas, ¿no? Nevadas, y fíjate la gente cómo se divierte allí con la nieve por culpa de esa borrasca, como decía, que ahora vamos a ver circulando por ese Mediterráneo que todavía está dando la lata. Bueno, esto hace frío. La puerta del invierno parece que ha quedado abierta y algo de fresquito se está colando también aquí en las islas, a otro nivel que el de la península, por ejemplo. Claro, vamos a ver imágenes de Meteorred, Roberto, esa previsión para los próximos días. Esto aquí tenemos la región del Atlántico donde estamos y también el Mediterráneo. Y esa mancha verde que ves ahí circulando es una borrasca del Mediterráneo que es la que ha provocado esas nieves en la costa levantina española y también lo que veíamos en Argelia. Bueno, nos venimos a Canarias para hablar precisamente de esta situación que tenemos aquí, que nada tiene que ver con aquella, aunque sí que estamos teniendo fresquito. Esta es la previsión de rachas máximas para los próximos días y tenemos que decir que ya hoy, pero ya mañana, incluso se intensifica esos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por rachas máximas de viento y también por fenómenos costeros. Vamos a tenerlos mañana afectando a las islas de la provincia, la provincia de Santa Cruz de Tenerife, La Palma, El Hierro, La Gomera, también Tenerife y también Gran Canaria. Esa es la principal novedad para mañana. Vamos a ver la previsión, esas rachas máximas de viento alisio que mantiene estas condiciones. No esperamos precipitaciones importantes, esperamos unas temperaturas muy parecidas a las de hoy, fresquito, y las temperaturas, ya vamos adelantando esto y con esto termino, es posible que bajen un poco más para el fin de semana. Bueno, es invierno, sí, caramba, pues si tiene que hacer fresquito... un fin de semana con algo de poder ir a la playa. Si tiene que hacer fresquito, que lo haga otra. Y en vez de ir a la playa, nos vamos al monte, que también tenemos, ¿no? Pues venga, al interior. Será por opciones, Antonio. Oye, nos vamos a ir con un lago, fíjate, que antes era rojo y ahora ha cambiado de color y se ha vuelto, mira, verde. ¿Te das cuenta? Truco. Bueno, así nos vamos a ir. Esto es Senegal. Uno de sus principales atractivos turísticos ha cambiado de color, como han podido ver, el tono rosado del lago en el oeste de Dakar, ha traído durante décadas a miles de turistas de todo el mundo. Pero bueno, hoy lo que se encuentran es con el mismo espacio, pero de otro color, por culpa de las lluvias torrenciales de septiembre pasado. Agua roja, agua verde, parduzca, en el lago cuya orilla está salpicada ahora también de peces muertos. Volverá, esperemos, a ser el atractivo turístico de color rojo que siempre fue. Así les dejamos. Volvemos mañana. ¡Feliz día!